licencia. Es un placer estar en esta bimilenaria ciudad en la que, en efecto, como decía el diputado, como decían ustedes, pues el deporte se respira desde hace muchísimos años. Es cierto que esta ciudad ha estado muy vinculada al baloncesto y al baloncesto de élite, y si hubiera estado aquí habríamos saludado cordialmente a José Ramón Letelasa, porque José Ramón Letelasa, desde los 18 años más o menos y procedente del Baskonia, llegó para jugar como base del Breogán y luego siguió jugando en el Estudiantes de Madrid antes de acceder al mundo de la política y ahora ser secretario general para el deporte en la Xunta de Galicia. Sí, baloncesto, y ahora tienen también fútbol de segunda división, pero también destila tenis, y sé que se practica tenis en esta ciudad. Bueno, como santo y señal, en efecto, como decía José Luis Escañola, a quien agradezco especialmente también esta invitación, el presidente de la Real Federación Española de Tenis, en una comunidad autónoma donde hay honda preocupación por el mundo del tenis. Es más, aquí en esta comunidad autónoma y en la capital, en Santiago de Compostela, se pretendió ser sede y albergar la Copa Davis de la temporada pasada en Santiago de Compostela, y además recordando que en Vigo probablemente fue uno de los lugares, o en la ciudad de Vigo próximamente, o en las localidades próximas, donde Rafa Nadal ganó uno de los primeros torneos de jovencito, ¿no? Esto por lo menos sé que en efecto con 14 o con 15 años. Por lo tanto, es decir que hay interés por el tenis, y es bueno que así sea, ¿no? Estaba mirando a Albert Costa porque estaba recordando en efecto también lo que significó el triunfo en la Copa Davis, en la semifinal disputada en Córdoba contra Francia, y en la finalísima con ese extraordinario ambiente en el Estadio de la Cartuja en Sevilla, marcos incomparables para ganar otra ensaladera. No sé qué pasará este año, si podemos conseguirlo en la República Checa, porque la cosa está complicada. Me decían algunos, si hubiera ganado Argentina en la República Checa, la final sería en Argentina, y era casi prácticamente imposible que le ganáramos una tercera oportunidad, ¿no? Pero bueno, allí ya les ganamos cuando nos prepararon una pista rápida y pensaban que podían hacerlo, y no estaba Rafa Nadal. Bueno, dicho esto, el Fin Galeano me ha proporcionado este libro, que es el estudio de actualización sobre el tenis y su posición en el modelo deportivo español. Y está muy bien que se hagan observatorios y análisis al calor no solo del éxito deportivo del tenis, sino que me parece muy bien la idea de promover algo así como un brainstorming, una tormenta de ideas, para que todos nos pongamos las pilas viendo la que está cayendo con la crisis económica. Si no hay dinero, es muy difícil que haya promoción deportiva, y por lo tanto es muy difícil que haya éxitos deportivos. Las medallas o los torneos o los grandes torneos cuestan dinero. Así que, hecha esa introducción, y ustedes van a participar, porque los que están presentes en la mesa, Roberto Carretero, Albert Costa y Toni Chañón, pues van a intervenir, pero sobre todo sometidos, y están muy interesados en vuestras preguntas. Sois gentes del tenis, venidos de Galicia y de otras partes, como decía el presidente de la Federación, José Luis Escañola. Así que, con este modelo, con la que está cayendo, con la crisis económica que tenemos, es la primera pregunta que yo creo que debemos, y con el tenis que hemos vivido en los últimos años, decía Albert Costa antes de entrar aquí en la sala, los últimos 20 años, con tu Gran Slam, con Sergi Bruguera, con Rafa Nadal, con David Ferrer, con Berasategui, con Moyá, con Correcha, con todos estos, después de lo que ha habido, qué es lo que viene ahora y con la que está cayendo económicamente. Yo creo que eso es lo primero que os sometería a vuestra consideración. ¿Cuál es vuestra opinión, Albert? Bueno, primero de todo, saludar a todo el mundo. Muchas gracias por haber venido. Y bueno, contestándote a la pregunta, que no es nada fácil, porque realmente se mezclan muchas cosas. Creo que el éxito que se ha tenido estos, no sé si 20 o casi 30 años, yo creo que desde que Manuel Orantes se retiró, después salió Emilio Sánchez, desde entonces ha sido una locura de títulos, de jugadores profesionales que han salido, que han ganado Grand Slams, jugadores en top 10. Creo que hemos recogido una cantidad de títulos y jugadores espectacular, ¿no? Y eso, pues a día de hoy, claro, es evidente que preocupa un poco, porque ¿cómo vamos a mantener eso, no? Pues la verdad es difícil. O sea, si no hay medios económicos, no hay dinero, no se puede invertir, pues bueno, va a ser complicado. El futuro yo creo que está garantizado de jugadores. Jugadores de calidad, que estarán entre los 100 mejores, entre los 50 mejores. Si habrá top 10, no te lo sé decir. El top 10 yo creo que se nace, no lo puedes crear. Con lo cual
dependerá de esos jugadores que suban, que tengan el talento suficiente, la mentalidad suficiente y la fuerza suficiente como para poder llegar hasta ahí. A partir de aquí, ¿qué te diría? Creo que cuando, si nosotros pretendemos que salgan jugadores de este nivel, lo que tenemos que hacer es seguir invirtiendo, porque si no, a día de hoy, si no tuviéramos medios, no pudiéramos tener un centro como tenemos de tecnificación en el Eibar, si no tuviéramos todas las territoriales con sus centros de tecnificación, con toda esa estructura que tenemos a nivel de Federación Española de Tenis, y no sé cuántos clubes en todo el territorio nacional y academias privadas y entrenadores profesionales que se dedican a sacar jugadores, pues si eso no tenemos dinero va a ser muy difícil que lo podamos mantener. Ahora, cuando hay épocas de crisis, ¿qué hay que hacer? Pues ajustarse el cinturón y trabajar más. Yo creo que no hay otra. Buenos días a todos, muchas gracias por haberme invitado y bueno, veo muchas caras, muchos niños, seguramente tenistas, muchos padres que quieren que sus hijos lo sean posiblemente y bueno, lo que decía antes Paco, ¿no? Sobre todo lo que yo he pedido es interactuar un poco con todos vosotros, ver las inquietudes que desde los clubs y desde las academias pues puedan llegar, y si tanto Albert como yo pues podemos de alguna forma ayudar, pues lo vamos a hacer. Y respondiendo un poquito, yo me sumo totalmente a lo que ha estado diciendo Albert Costa, ¿no? La verdad que yo soy optimista, es verdad que desde hace unos cuantos años pues se viene hablando mucho de qué va a pasar después de Nadal, ¿no? Pues lo que va a pasar después de Nadal es que repetir algo así prácticamente es imposible, ¿no? Lo que hay que ser es optimista. Yo desde que recojo bolas en el Grand Prix de Madrid cuando tenía 8 o 10 años, desde ahí no he parado de ver buenos tenistas, como decía, desde Emilio Sánchez Vicario, cuando Sergi Bruguera rompe y gana su primer Grand Slam, que desde Manuel Orantes ningún otro jugador en la época, en la era Open, lo había hecho. A partir de ahí el tenis español yo creo que es puntero a nivel mundial, a todos los niveles, ¿no? Entonces yo creo que esto no va a parar tan fácil, ¿no? Lo que pasa es que también nosotros nos ponemos en que está el listón demasiado alto, ¿no? Entonces ahí quizás nosotros con los discursos deberíamos cambiarlo un poquito y ser más optimistas y pensar que si se ha hecho un trabajo de 30 años tan bueno, no se tiene por qué frenar ahí. Lo que sí que es verdad y pisar el suelo es que repetir lo que está haciendo Rafa Nadal es prácticamente imposible. Pensar que hay 5 jugadores como él prácticamente en toda la historia, no en España, sino en la historia, ¿no? Así que yo lo que sí que animo es pues a todos esos chavales, a todos esos padres, a todas las federaciones a que se siga apoyando este deporte que bueno, iremos hablando, pero yo creo que es un deporte que tiene unos valores muy importantes para esos chavales. Tonecho, porque por puntualizar un poquito más y por matizar, es verdad que una federación o una institución o un club lo que quieren es sacar provecho de los jugadores, pero no van a ser top 10, ni siquiera estar entre los 100 primeros cantidad de ellos, y muchos se quedan por el camino. Lo que se hace es, me imagino que primero invertir en lo que es la formación, en fin, integral de una persona a través del mundo del deporte. Es decir, tú estás haciendo deporte, por lo tanto te estás sacrificando, por lo tanto estás siendo disciplinado, por lo tanto estás siendo un tío, y a lo mejor suena la flauta porque tienes unas condiciones, y eso ya se va recibiendo desde la federación como, entre comillas, cazatalentos, que luego hablaríamos de otra cuestión. Es decir, es un deporte de élite y por lo tanto, al ser un deporte donde se busca deporte de élite, hay que tener una disciplina y un sacrificio. Ahora está al cabo de la actualidad lo que está pasando, por ejemplo, con la natación sincronizada. No entro en la forma, pero deporte de élite. Y cuánta gente, por ejemplo, en el mundo del tenis, lo hablaba con Roberto antes, yo recuerdo estancias en Zaragoza, Real Zaragoza Club de Tenis, donde había un máster 500, un máster 200, un máster, un Grand Prix o algo así, y había chicos que iban como los toreros, como maletillas, con la bolsa, y a lo mejor en una pista de tenis, en una cancha, ponían una tienda y ahí pernoctaban. Es decir, esto es no solo para eso se necesita dinero propio, tuyo, pero dinero de la administración o de las empresas privadas para invertir en esos chavales y en todos los chavales, en el deporte, ¿no? En el tenis. Bueno, primero saludar y agradecer a la Federación Gallega y a todos los amigos, conocidos que estéis por aquí.
y yo como representante local espero ejercer un poquito y también trasladar todo esto a la realidad gallega, ¿no? Porque es verdad que la marca tenis español es muy grande, es muy fuerte, el tenis está en todos los medios de comunicación a día de hoy, y lo que hay que ver también es cómo llega eso a las comunidades, porque la marca tenis español vende a nivel internacional, vende a nivel nacional, pero también hay que igualarla pues, al tenis catalán, el tenis levante, no vale lo mismo a lo mejor que en otras comunidades. Entonces, si hablamos de crisis, hablamos de problemáticas, si ahora mismo vamos a pensar que en Cataluña, en Levante, todas las zonas fuertes del tenis español pueden tener dudas, pues en otras comunidades como Galicia o Extremadura, ciudades y comunidades con menos potencial a priori, pues la situación quizás sea más preocupante, ¿no? Porque aquí los medios no hay tanto boom, tanto eco a nivel comunidad autónoma como puede haber a nivel nacional del tenis. Entonces, bueno, pues con la crisis y todo esto va a ser también complicado desde la comunidad poder llevar todo a cabo, ¿no? Todos los planes. Es decir, que lo ves centrado más en otros lugares o... Bueno, de todas formas, hablas de Cataluña, de Barcelona en concreto, me imagino, y hablas de Levante, pero estamos en Lugo. Bueno, pues no hay que olvidar que en Mallorca, concretamente en una isla, los dos últimos números uno del tenis español, Tando Ferrero, han salido de ahí. Quiero decir que el talento no tiene por qué estar en una gran capital ni... Está claro, yo hablo un poquito más de cómo llegar a lo que decía Paco, el deporte base, cómo vamos a promover planes, de todo eso cómo se va a hacer a partir de ahora y cómo en otras comunidades se puede resentir. Es decir, el potencial que hay en otras comunidades, aunque la Federación Española pues, ha venido este año creo que 3-4 veces aquí a hacer programas, a colaborar, a ayudar. Si bajan los medios y eso no se puede hacer, evidentemente yo creo que los clubes, los jugadores, los planes de tecnificación que pueda haber en Galicia o en otras comunidades, pues van a sufrir mucho más que en comunidades como pues eso, Levante, Cataluña, Andalucía, que tiene, pues está saliendo ahí. Por ejemplo, los jugadores rusos o los chavales que vienen de Rusia a entrenar aquí con programas anuales nunca piensan o pueden venirse a Galicia, eso es impensable. Bueno, hay una cosa que es verdad, que el clima desde luego ayuda. El clima, por ejemplo, en Madrid es más complicado que en Levante, en Barcelona o que en la... A eso voy, es decir, en esta situación no hemos llegado en Galicia pues a lo mejor a tener la marca tenis español en Galicia no existe, es decir, no puedes vender eso, no puedes venderlo porque ya no tienes instalaciones. Necesitas instalaciones mucho más caras, más estructuras, más instalaciones, planes para promocionar desde abajo pues en los colegios, no sé, incluso hacer concentraciones en la calle. Tienes que promocionar el tenis desde abajo, crear afición y que después los clubes le suban a esos jugadores y después pues, bueno, detectarlos y en la federación territorial pues ahí coger y seleccionar a los que más o menos son los mejores y poderles dar un poquito más de servicio. Pero claro, si no hay medios económicos, si todos esos planes no se hacen, todas esas ideas no surgen, pues es muy complicado. Pero yo creo que con ilusión, con ganas y con trabajo se puede intentar y las cosas al final pero bueno, salen. Y vuelvo un poco a lo que decía Roberto, que también hay una cosa que es importante. Yo creo que hace 20 o 25 años, o sea, sí que estaba todo más centralizado en Barcelona, en Madrid, quizás algo en Valencia, pero bueno, básicamente era en Barcelona. Todos los jugadores tenían que moverse hacia allí para poder salir, para poder tener entrenamientos de calidad y todos los jugadores salían de ahí. A día de hoy esto ha cambiado muchísimo. Jugadores, Rafa Nadal se ha ido de Manacor, de un pueblecito muy pequeño de Mallorca, Ferrero de Villena, un pueblecito muy pequeño de Alicante, Nicolás Almagro de Murcia, pero bueno, sí, yo creo que ahora salen de cualquier lado, ¿no? Como eso demuestra que no hace falta tener unas superestructuras para poder conseguir jugadores de nivel. Es más, creo que si un técnico se dedica mucho a un jugador desde que es pequeñito, lo puede llevar hasta arriba. Creo que es algo interactivo. Sí. Si yo quiero hacer una precisión. Nosotros aquí tenemos la mala costumbre que llueve bastante y a veces hace bastante frío. Entonces, en todo el mundo hay una pista cubierta nada más. Eso limita. Sí, Ricardo. En Coruña no hay muchas pistas cubiertas.
pabellón de fútbol sala. Ahora, claro, te asegurabas que a esa hora tenías tenis. Y venían los de fútbol sala por detrás y a empujones a sacar. Bueno, yo por eso comentaba, ¿no?, que desde luego el clima ayuda. Y creo que en España tenemos muchos sitios donde el clima es muy bueno y por eso salen tantos jugadores. Luego yo creo que también la Federación Española con la Internacional, yo creo que hacen también un esfuerzo muy bueno, que prácticamente todas las semanas del año hay un torneo aquí, pequeñitos, que es donde al final fomentas el tenis y donde salen tantos jugadores, ¿no? Es verdad que con la crisis se han caído, por ejemplo, este año muchos torneos pequeños, muchos futures, pero yo creo que son cosas que ayudan respecto a lo que tú dices. Pues yo con 14 años tuve que ir a Barcelona. En Madrid, aparte de que pasaba mucho frío, es que no tenía quizás las instalaciones como bien dices tú, ¿no? Ahora Carlos Moya ha apostado por montar una escuela en Madrid y bueno, y a lo mejor ese vacío que por ejemplo hay en Madrid, pues tirarlo un poquito hacia arriba, pero no es nada fácil. La verdad que necesitamos también pistas cubiertas, porque llueve, porque hiela, porque no es fácil. Yo creo que una de las bases, y Albert estará de acuerdo conmigo en que el tenis español sea tan bueno, es que se ha hecho en tierra batida. Eso hace a un jugador muy fuerte, hace a un jugador muy completo. En Madrid, por ejemplo, las pistas de tierra batida prácticamente, si no son cubiertas, en invierno no se pueden usar por las heladas, o sea, tienes que cubrirlas de alguna forma, ¿no? Entonces todo eso es más difícil y más costoso, pero talentos hay en todos lados. Que a lo mejor luego tengas que emigrar a un sitio para... Esa es la pena, ¿no? Por eso quizás yo, que soy de Madrid, he montado la escuela esta con Carlos Moya en Madrid para poder ayudar también al tenis de allí. No sé cómo estará Galicia de instalaciones, pero sí que está bien, a propósito de eso que decía aquel señor, que es verdad que las instituciones serán las que tienen que hacer la promoción y también los clubes privados, porque eso tiene que ser, yo creo que un mix entre los clubes privados y la administración. Bueno, eso por un lado, que convenimos en que tienen que poner, que tienen que promoverlo y luego conseguir los patrocinios de las empresas privadas, no lo sé, pero tengo aquí una pregunta que el CIM me ha puesto y que yo creo que es muy interesante. Es decir, ¿cuál debe ser el papel de, eso es la educación por un lado, de los padres? ¿Cuál es el papel de los padres cuando tienen a un niño que le llevan a un club privado o algo así para empezar a hacer tenis? Que puede ser a los 3, a los 4, a los 8, a los 9 años. Yo creo que el papel de los padres de los chavales creo que es un papel difícil. Creo que es un papel complicado, entre otras cosas porque es un deporte caro. Es verdad que si no tienes la suerte de destacar y que te ayude las federaciones o algún patrocinador privado, pues es un deporte caro. Entonces yo entiendo, como padre que soy, que eso también te crea ansiedad, ¿no? El hecho de estar gastando un dinero en el cual pues, muchas veces juzgas a lo mejor a ese entrenador que estás pagando o le juzgas demasiado o estás demasiado encima. Y yo creo que es algo que al final perjudica tanto a ese entrenador como a esa familia que está haciendo gasto y sobre todo al niño, ¿no? Yo creo que el papel de un padre yo creo que debería ser confiar en esa persona que pone de tutor, digamos, de su hijo, confiar al 100%. Digamos, yo siempre lo digo y se lo digo a todos, los que pagáis sois vosotros, pero el jefe soy yo, hasta que vosotros decidáis. ¿Sabes? Lo peor de un padre es que esté encima del trabajo del entrenador, que esté encima del niño, el niño se siente muy presionado. Lo he vivido en primera persona, porque también tengo un padre, por cierto, ha sido cojonudo mi padre con este tema, pero también ha habido momentos en los que he notado esa presión, los entrenadores han podido a lo mejor notar esa presión y al final estás dañando la carrera de ese chaval, que cada semana de trabajo es súper importante a esas edades, ¿no? O sea, en el tenis pierdes un año y prácticamente se te van opciones de recuperarlo seguro. Es una carrera corta, es una carrera que hay que madurar muy temprano, con 14, 15, 16 años tienes que ser mucho más maduro que un chaval que solamente a lo mejor haga un deporte por hacerlo o que se quiera dedicar a ello. Es lo que tiene este deporte, ¿no? Te hace madurar muy pronto y, como digo, el papel del padre creo que no es nada fácil, ¿no? Porque es tu hijo, al final es tu hijo el que está haciendo algo que lo está haciendo mal, que se deja llevar
o que estira demasiado la cuerda con ese profesor y al final te obliga a meterte en esa carrera, digamos, o en ese deporte con el chaval. Pero yo creo que es algo que sí que es verdad que yo creo que no ayuda, ¿no? El hecho de que el padre esté demasiado encima. Como padre sientes la obligación de estar encima de eso, pero yo creo que hay que estar, pero en la oscuridad, que no lo note ni el entrenador ni sobre todo el chaval conmigo. Sí, sí. Aquí hay bastantes entrenadores, yo creo, y siempre la conversación que hay fuera de pista, por detrás un poco de los torneos y eso es o de los padres. Siempre hay esa conversación de que es un problema para a veces los chavales para poder trabajar, para entrenar con ellos también es un problema. Entonces un poco la idea yo creo que tiene que ser apoyo fundamental, ser observadores de la realidad simplemente desde fuera y ver cómo su hijo evoluciona y va creciendo viendo el deporte y el tenis como un medio, no como un fin. Yo creo que ven muy pronto, quieren conseguir el objetivo muy pronto y ahí existe el problema. Claro, es muy difícil, por lo que decía Roberto, del tema de los medios económicos, es decir, si estás poniendo un dinero para que pueda llegar a esos objetivos, al final verlo siempre de forma positiva y con la tranquilidad de que el jugador, el chaval va evolucionando, yo creo que es muy complicado, ¿no? Y al final el propio jefe, que era Roberto, igual le tiene que decir al padre, oye, sepárate, y ahí puede empezar un problema también. Cuando llegas a ese momento ya está todo perdido. Sí. Bueno, el padre que va a ser el padre del número uno. No, yo creo que, bueno, a ver, yo creo que hay todo tipo de padres. Ahora este debate siempre está muy abierto y creo que Cuidado que aquí hay muchos padres. Por eso padres, te digo, yo creo que hay padres de todo tipo. O sea, hay padres que lo hacen muy bien, padres que lo hacen mejor, padres que lo hacen peor y hay padres que se vuelven locos. Cuando tienen un chaval que más o menos tiene cualidades, hay padres que enloquecen, que se creen que su hijo va a ser Federer, Nadal y bueno, y es un chico que igual tiene 12 años todavía, que sí, que puede ser de los mejores de España, pero que no deja de ser un niño. Con lo cual, yo pienso que ahí los padres, el papel, como ha dicho Roberto, el papel tiene que ser, tú a tu hijo le tienes que dar la mejor estructura a nivel de entrenamientos, a nivel de escuela, a nivel a todos los niveles, para que ese niño tenga pues bueno, unos buenos entrenadores, un buen trabajo físico, que tenga todo eso cubierto, pero siempre desde fuera. Tú tienes que encargarte de eso, motivarle, incentivarle, evidentemente si él toma el compromiso de hacer un deporte y ya está en un nivel alto, le tienes que un poco, no es obligar ni muchísimo menos, pero le tienes que incentivar, le tienes que motivar, le tienes que decir, no, tú te has comprometido con esto, pues ahora lo tienes que cumplir, tienes que hacer que el chaval se esfuerce. Pero lo que nunca se puede hacer es estar, como pasa en los torneos, y los padres están agarrados a la valla. Están agarrados a la valla, gritando a los niños y casi a veces insultándoles. O sea, eso es que el niño va a tener un trauma toda su vida, porque es imposible poder triunfar así. Es imposible. ¿Tienen por ahí alguna pregunta? Bueno, también. yo un poquito nada, con el tema de los padres es una ecuación complicada, pero es una ecuación donde no podemos sacar el factor de los padres. O sea que... Entonces, entrenador. Sí, por eso. Entonces, el tema es, puedes estar a favor, en contra, lo que sea, pero los vas a tener siempre ahí y son los que te pagan. Entonces, búscate la vida. Así de sencillo. Tendrás mejores estrategias, peores, podrás preguntar a tus compañeros, habrá veces que es insostenible y tendrás que buscar otras decisiones, pero no hay manera. A mí me gustaría comentaros, yo creo que el gran problema que tenemos ahora mismo en el tenis nacional, yo no le veo tanto problema a los niños buenos. O sea, los niños que juegan, hay un montón de academias en España, incluso las federaciones territoriales tienen un dinerito ahí destinado para que los chavales tengan posibilidades. Nuestro problema fundamental son los niños que no juegan, los niños malos, pero son los niños que mantienen las academias, son los niños que pagan las nóminas a los profesores, son los niños que compran las raquetas y son los niños que no estamos manteniendo. Las escuelas de base, benjamines, tenemos un montón, pero a partir de infantil, de segundo, cadete, no juega ni el gato, no juega nadie. Y entonces ahora mismo, si yo tengo 14 años y no voy a ser ni el 20 de mi comunidad autónoma, dejo el tenis. Porque no me puedes ofrecer nada, no me estás ofreciendo nada divertido. Y es duro, pero es que ¿qué le podemos ofrecer a un cadete ahora mismo? ¿Que juegue con los veteranos? ¿Que siga en clases pero como tengo muy pocos, le pongo con los mayores? No sé, a lo mejor solo pasa lo mismo yo. Yo creo que estoy de acuerdo con él, totalmente de acuerdo. Los padres, es lo que decían que estamos ahí, es imposible. No nos puedes pedir, pues sigue pagando y mira por otro lado. No, eso no lo podemos hacer. No, lo primero... Yo tengo niños, tengo dos niños, uno tenis y otro fútbol. Niños de 16 años jugando al fútbol, hay muchos, de 15. Pero niños cadetes, ¿cuántos hay?
mirad los que hay en Atletis, mirad los que hay en coches de segundo año. Yo creo que si queremos que tenis sea tenis, sea un deporte, otra cosa es que pensemos nada más en nadar y que pensemos en la publicidad que hay detrás de nadar. Yo creo que ahí sí que hay, permíteme que te decir, porque además tenía la palabra aquí otro caballero que había pedido, hay espacios diferentes. Es decir, es muy fácil que al fútbol se juegue porque son 11 contra 11. Es decir, en tenis están jugando 2, máximo 4. Tienes que tener muchísimas instalaciones para que pudieran continuar jugando. Es decir, tendría que haber, yo creo que es una cuestión física más bien. Es verdad que probablemente pueda tener que ver con que si no juegan, es verdad que a lo mejor no tienen instalaciones, si lo que es el centro, por ejemplo, y a mí sí que sabes, el centro se dedica fundamentalmente a lo mejor a los que luego dirigir hacia la élite, no lo sé. Pero es verdad que hay un espacio físico que es incuestionable, hay una cuestión física incuestionable, un campo de fútbol, aparte que este país para practicar otros deportes que no hayan sido fútbol han tenido que pasar muchísimos años. El recorrido de la promoción y las instalaciones, y había, es decir, hasta Barcelona 92, en España había poca inversión y poca infraestructura. Ya no digo de tenis, lo decía Roberto, se jugaba tenis en Barcelona. Y a lo mejor en Madrid, en la ciudad deportiva del Real Madrid, de un club privado y algún club muy selecto por ahí. Pero vamos, yo creo que es una cuestión física más que nada, salvo que estéis de acuerdo en que es verdad que podemos estar de acuerdo que igual los chavales que, yo no diría los malos, pero puedes llamarlo. El problema es sino los que no llegan a un nivel. Pero es que no hay ningún problema porque todos de aquí somos malos, menos unos cuantos es ahí. Pero el tema fundamental es que al no poder ofrecerle competición, si tú solo le ofreces vete a clase, no vas a competir, o la competición que te doy está a 250 kilómetros si vives en Ferrol, pues es que es complicado. Bueno, sí, yo es que lo que estaba pensando era esto, ¿no? Que en diferentes zonas de España, pues sí pueden seguir compitiendo con 16 años, sabiendo que tienen un nivel normalito, o sea, un nivel normalito, incluso bajo, pero tienen competiciones y hay chavales que siguen jugando. Que aquí sea más complicado porque es más difícil tener competiciones a esas edades, puede ser, no lo sé, yo sinceramente no lo sé, ¿qué competiciones tenéis aquí a esas edades? Sinceramente te digo que no lo sé, pero lo que sí te digo es que en otras comunidades sí hay competiciones, sí hay, y hay chavales de esas edades jugando. ¿Que deberían ser más chavales de esas edades? Seguramente. Como seguramente tendríamos que tener más licencias, como seguramente pues bueno, podríamos promocionar mucho más el tenis de base por abajo. Claro, hay muchas. Aquí podemos hablar 27.000 días seguidos, pero yo creo que a día de hoy lo que se está intentando es eso, que desde la base hasta los jugadores de alto nivel, pues todo el mundo tenga su espacio y evidentemente no todo es perfecto. A mí, ¿sabéis lo que realmente me gustaría? Que aquí en España se hiciese lo que hay en Estados Unidos con el tema de las universidades. Porque, como bien dices, para los malos, creo que es una salida brutal. El hecho de compaginar el deporte que a ese chaval le ilusiona y, como digo, creo que le forma a nivel interior de una forma especial. El tenis creo que es un deporte especial por ser tan individual. El hecho de poder compaginar el tenis con los estudios y que esos 10 años que puedas llevar desde los 8, 9 o 10 años jugando a tenis te lleven a los 17, 18 a poder compaginarlo con lo que más te gusta, que es eso, y dedicarte a jugar entre universidades mientras estás estudiando. Yo creo que eso, por ejemplo, es una vía brutal que yo siempre aconsejo a los chavales, que de cada 10.000 buenos sale uno. Entonces, a los otros 99.999, una salida muy buena es que no van a dejar de hacer ese deporte y van a estudiar, se van a sacar una carrera. Y además, no sé por qué tenemos la meta es a los 17-18 años. Si a los 17-18 años no has ganado un Grand Slam Junior o no has ganado o no estás entre los 100 del mundo, parece que no se puede ser tenista. Muchos tenistas, y lo están demostrando, después de esas carreras en Estados Unidos, se están metiendo. Y de hecho, la edad media ahora mismo entre los 100 del mundo ya no es 18 años, o sea, están los 26, que es cuando realmente un tenista o una persona madura.
Es muy difícil exigirle a un chaval que estudie, que entrene, que sea técnicamente bueno, que sea físicamente bueno, que no se lesione, que se cuide, que compita bien, que tenga unos padres perfectos, que tenga dinero. O sea, que es todo tan difícil, para esos chavales, que claro, todo eso con 18, 19 años es muy complicado. O sea, la mayoría de los yo a mí mismo me lo digo, si yo tuviese la fuerza física y el ímpetu que tenía con 20 años, lo tuviese ahora, pues, mi carrera hubiese sido mucho más larga, mucho mejor y mucho más, ¿sabes? Porque no todos, el ejemplo no es Nadal. Para mí el ejemplo, como el ejemplo sea Nadal, estamos jodidos. Porque es que, claro, la perfección no existe. Es muy complicado. Sí, yo como en el tema que ha salido, el tema de los padres, yo me hice la pregunta hace ya unos años, uno de 22, uno de 15, y me ayudaron a la respuesta, y es, ¿cómo quieres que sea la carrera deportiva de tu hijo? Una buena pregunta cuando tu chaval es Benjamín, o tu niña es Benjamín, y me parece que hay una respuesta únicamente, es larga. Sí. En el momento en el que tú piensas, decides que quieres que la carrera deportiva de tu hijo sea larga, minimizas el fracaso, minimizas el éxito y buscas el camino. Porque lo acabáis de decir, aquí Nadal va a ser muy complicado que vuelvan a salir. Lo que vamos a tener es hijos que recorren un camino, con lo cual nos importa el camino. Y el tenis, lo que tiene como formación, lo que tiene como valor, no lo tiene otros deportes. Y decía antes Albert, decía, la pregunta tuya, ¿qué tenemos que hacer en estos momentos difíciles? Decía, apretarnos el cinturón, trabajar y permitirme, y volver a las esencias, esta conferencia sobre los valores. Volver a nuestros valores, que son, primero, lo que nos va a permitir salir con orgullo, es decir, formamos parte de la familia tenística, y decir a nuestros padres, a nuestros entrenadores, a nuestros directivos, todos nosotros, que tenemos dentro del tenis como escuela de vida una serie de valores que no tienen otros deportes, que otros tienen otros, pero que el nuestro, para recorrer el camino, para recorrer un camino de formación, probablemente no haya otro como este. Probablemente no haya otro. En el observatorio del tenis han hecho, por ejemplo, para eso, mientras estaba diciendo eso, yo pensaba, bueno, es verdad que tiene que fomentar los valores intrínsecos a un deporte, al deporte en general y a un deporte concreto, cuando hablábamos de la formación integral de la persona. Pero para eso tienes que practicar el deporte. Y para practicar el deporte tienes que tener instalaciones. Entonces recoja que guante para tener instalaciones, dependiendo de dónde estés, tendrás que tener las instalaciones adecuadas, porque si llueve no puedes jugar. Si hace mucho frío tampoco puedes jugar, y tendrás que tener instalaciones. ¿En qué fase nos encontramos ahora mismo en el tenis? Porque si es el observatorio del tenis que habéis promovido para analizar, criticar incluso cómo está la situación, con lo que está cayendo, decir, oiga, es que ustedes se plantean seguir creciendo si los ayuntamientos no tienen un duro, las diputaciones tienen poco, las comunidades autónomas no tienen nada, las entidades bancarias deben lo que deben y todos debemos lo que debemos. ¿Vamos a seguir con las mismas instalaciones que en el año 92? ¿O habrá que fomentar a los clubes privados? Pero si los clubes privados organizan clases para los niños, sepamos que el deporte del tenis es caro, es evidentemente caro, por lo tanto no es... ¿En qué situación nos encontramos y cómo se puede progresar? Hablaba antes con Marta del Consejo Superior de Deportes. La inversión en las federaciones en este año es menor que en el periodo 88-92. Y en el 88-92 el valor del dinero era el que era y ahora sería mucho menos. Es decir, ¿y tú cómo promueves? Es decir, ¿cómo promocionas la práctica del deporte? ¿Cómo quieres que la carrera de tu hijo se alarga si no puede jugar? Es decir, ¿en qué situación nos encontramos ahora mismo y qué es lo que hay que hacer? Ya sí que hay que apretarse el cinturón, pero habrá que darle la pelota, habrá que buscar la administración que patrocine beneficios fiscales para las empresas, no lo sé, porque si no mi hijo no va a practicar tenis, no puede. No llego porque nos sube. Es decir, esto es una situación real, nos suben los impuestos y no puedo ponerle en la escuela. Luego no puede jugar al tenis, luego se acabó, no hay carrera. Ya no pienso en Nadal, si Nadal es un espejo donde mirarse no para llegar donde él, sino para hacer deporte. Y oye, si suena la flauta, es una flauta, si no, pues practicas deporte. No pierdes el tiempo con otras cosas. No lo sé cuál es la situación de instalaciones, de promoción, de la federación, de los ayuntamientos, no lo sé. Quizás habría que irse al formato francés, no lo sé, porque Francia hace llueve y hace mucho frío y es la segunda potencia que más jugadores tienen entre los 100 del mundo, no sé. Es verdad que tienen instalaciones brutales, es verdad que tienen un Roland Garros, que eso desde luego ayuda. Y ganan muchísimo dinero, pueden invertir, pues
bueno, no sé, la cantidad exacta no la sé, pero igual 50 o 60 millones cada año para invertir en promoción. Promoción significa instalaciones, lo que quiera, claro, o sea, eso, poder gastarse esa cantidad anualmente, pues imagínate. A partir de ahí, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo que necesito un poco, o sea, darle al coco, intentar ir a las... a día de hoy las administraciones no tienen dinero suficiente como para poder ayudar, o sea, ayudan en lo que pueden por la situación que estamos viviendo. Y ahora pues habrá que ir a buscar al sector privado e intentar pues, crear nuevas ideas, nuevos circuitos, nuevos proyectos. La verdad que darle mucho al coco, pero por mucho que le demos al coco, al final siempre se necesita dinero. O sea, siempre, y con lo cual, pues yo creo que hay que aceptar la situación en la que estamos, seguir trabajando a tope para intentar minimizar los daños, pero lo que está claro es que al final, dentro de en el momento que estamos viviendo, consecuencias va a haber. O sea, salir airosos sí podemos salir, pero con el tiempo y haciendo las cosas muy bien, pero no va a ser fácil. Esto quizás el que nos podría contestar mejor sería José Luis Escañola, desde luego, que es el que está, me imagino, pensando todo el día en cómo mejorar estas cosas. Lo que sí que tengo claro es que lo que creo que ha sido un error es subir de 8 a 21 el deporte. Por eso tengo clarísimo que ha sido un error brutal. Porque yo me he preguntado, si no fuese por el deporte, ahora mismo en España, ¿cómo nos verían desde fuera? Quizás gracias al deporte estamos en el primer mundo a un nivel importante, ¿no? Entonces creo que el subir esos impuestos en vez del 8 al 10, como en otras cosas, subirlo del 8 al 20 para mí creo que ha sido un error brutal, porque él dice que se necesita dinero, sí, se necesita dinero sobre todo para el deporte profesional, para este deporte en concreto, que al final es como las federaciones que ayudan hasta una cierta edad, que digamos que es cuando más necesitaría ese jugador. A partir de ahí las federaciones dejan de ayudar, entonces necesita un bolsillo privado. Para esto sí, pero para las escuelas base yo creo que no hace falta realmente a lo mejor tanto dinero para que los chavales hagan deporte y que tengan una formación digamos semanalmente de deporte. Entonces el hecho de haber subido esto para mí es un error brutal. Y lo que sí animo es a lo que decía, a las empresas privadas, y de hecho estamos haciendo de alguna forma, Carlos Mollera y yo, un trabajo en ese aspecto, ¿no? Complicado, en la época en la que estamos, pero recuerdo el Grupo Bimbo, Albert Costa salió del Grupo Bimbo también, entre otras cosas, el Grupo Z, Jordi Arrese, Tomás Carbonell, Carlos Costa, Alex Correcha, Francis Roch, o sea, quiero decir, gracias a la empresa privada, el tenis en España también tiene mucho que ver con las Olimpiadas del 92, con el Grupo Bimbo, el Grupo Z también. Entonces, lo hablábamos ahí también fuera, ¿no? Bancos como el Santander, igual que apoyan a Alonso, pues que a lo mejor apoyen directamente a McLaren, a Alonso, igual que apoyen directamente a lo mejor a las administraciones a poder alargar a lo mejor carreras de chavales de 18 años que juegan bien, que como ya se acaba, digamos, el presupuesto, no pueden continuar. Y es que la carrera de ese chaval, cuando iba a ser realmente buena, es a los 22, no a los 18. Hay que estirarla, yo creo que ese espacio hay que estirarlo, porque demasiada presión para un chaval tener que meterse sí o sí, porque si no me paga la federación, mi padre no tiene, tengo que dejar el tenis. Es un problema eso. Yo lo que creo que decía él, que está muy bien, que es que tenemos que volver a los valores del tenis. Porque si no hay dinero de volver a los valores, realmente la generación de tenistas que hubo se ha forjado, yo creo, en los años 90. Es decir, que no eran tiempos tan bollantes como hemos pasado la década 2000-2010. Entonces ahí se han forjado unos valores que al final son el reflejo de toda la generación de tenistas que hemos tenido ahí. Entonces esos valores es a lo que tenemos que volver. Por poner un ejemplo con los padres, no sé si alguien vio un documental que echaban Documentos TV, que era el de Niños Trofeo. Es decir, que había alguno pues, que era boxeador y el padre decía, yo quiero estar ahí para pasar pues, tiempo de calidad con mis hijos. Es decir, un niño cuando va a un torneo lo que lo hacen es meter en el coche media horita, boom, vamos a jugar, juegas, pum, pam, pum, coge el coche de vuelta, lo has hecho mal, lo has hecho bien, es total, es un desastre, vas a hacer tenis, llega a casa, eso no es tiempo de calidad con los hijos. Entonces,
Sí que podemos optimizar el viaje a Vigo en decir, bueno, pues vamos a ir a este centro comercial, vamos a ver este monumento, vamos a ver la Torre de Hércules en Coruña y aprovechar para a mayores jugar al tenis. Estamos fomentando los valores, estamos optimizando los recursos y al final estamos generando que el tenis pueda forjarse desde la base, que a lo mejor nos hemos olvidado un poco en los clubes de la escuela base, de fomentar los valores, las convivencias que ya nos están haciendo. Entonces va todo un poquito relacionado. Antes de, por ampliar a tu comentario, deciros, y esto lo puede decir Albert Costa, a él le ha ido muy bien en el tenis. Yo he tocado también el cielo, he tenido problemas, pero deciros que aunque no haya cuerpo a cuerpo, es un deporte de alto riesgo mental, para yo lo tengo clarísimo. Entonces los chavales sufrimos muchísimo dentro de una pista, es un deporte muy especial. Creo que si superas todas esas cosas, estás preparado para cualquier cosa en la vida, pero se sufre mucho. Entonces, con respecto a que hay que ayudar a ese chaval, que ahí no es lo mismo un equipo, para mí, yo creo que la culpa es del otro, o te apoyas en ellos. Yo creo que un deporte de equipo tiene unos valores impresionantes también, como es mucho más el compañerismo, la diversión entre el equipo. El tenis no. Tiene otros, ya te digo, que te hacen muy fuerte, es un deporte que te hace muy fuerte, pero que es verdad que no hay un cuerpo a cuerpo peligroso, pero mentalmente los chavales se sufren mucho. Bueno, yo casi habéis contestado la pregunta en este último comentario, porque mi compañero de fila y tú, José Antonio, habéis reconducido el tema hacia lo que es un poco la esencia, ¿no? A ver, ¿cuáles son los valores? ¿Cuál es el valor? Y ahora, yo recuerdo, anoche estábamos cenando y me dice, y salió en la mesa, la conversación, una persona que conocemos todos, que es Parval, ¿no? Un entrenador todavía anda por ahí, ¿no? Por cierto, todavía sigue con los con sus libros y tal. Entonces decía Albert, una cosa que es una pregunta que yo quiero trasladar, decía, es que yo entrenaba con él, pero es que yo tenía que hacer un esfuerzo mental muy importante por la dureza de algunos ratos de entrenamiento que tenía. ¿Verdad, Albert? Sí, totalmente te lo explicaba. Eso me he acordado que alguna vez en Barcelona me decía, doctor, aquí está lo importante. Decían muchas veces. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pensáis vosotros? ¿Dónde está la diferencia entre un buen jugador y un muy buen jugador? Porque en la cabeza. Porque estamos diciendo que lo que tú acabas de decir, Roberto, que es muy importante. Ya no es el dinero, entonces. Para mí lo es, pero no es. Entonces mi pregunta es, ¿y eso lo entrenamos, lo trabajamos y lo cuidamos? Porque si consideramos que es lo más importante, ¿y eso cómo se entrena? ¿O lo dejamos al libre albedrío del entorno? Mira, yo lo que creo... Que se entrena precisamente en el entorno muchas veces, pero también hay trabajo sobre eso. Yo lo que creo realmente es... a ver, tú, si te refieres a un muy buen jugador, un jugador que esté más o menos entre el 40-50 del mundo y uno superior, claro, que es un top 10, yo creo que, o sea, la diferencia, a ver, siempre hay una pequeña diferencia técnica que te le puede ayudar a tener más facilidades en según qué momentos en un partido, pero la diferencia, yo creo que en el 90% de los casos está en la cabeza. O sea, es que esa gente se lo cree más, confían más en ellos mismos, no dudan tanto, no sienten igual la presión, pero la soportan mejor. Y eso al final es lo que te hace llegar arriba de todo y conseguir ganar torneos del máximo nivel. ¿Eso se entrena? Eso sí, se entrena. Sí, se entrena, sí. Se entrena. Sí, porque tú cada día cuando vas a entrenar, si realmente quieres o sueñas conseguir ganar Roland Garros, por poner un ejemplo, cada día tienes que superar tu límite. Cada día. O sea, si un día vas a entrenar, evidentemente hay un día que pegas un bajón, pero al día siguiente tienes que volver a estar prácticamente a diario al 100%. Y el nivel de exigencia es muy alto. Muy alto. Cuando realmente tú te propones ganar algo así, yo tengo la suerte de haberlo vivido, y tienes que estar preparado para afrontar ese momento. Y sobre todo, hay que estar preparado física, técnica, pero mentalmente hay que estar preparado y estar convencido desde dentro de que lo puedes conseguir. O sea,
yo creo que los secretos son un poco eso, pero bueno, eso es difícil, entrenar eso, es muy difícil. Se puede poner un ejemplo muy claro, entre, por ejemplo, el 50 o 60 o 70 del mundo y el número 1. Pero cuando hablo del 50 hablo de Roger Federer y cuando hablo del 1 hablo de Roger Federer. Federer con 21 años estaba en el 50 del mundo y tiraba partidos, tiraba entrenamientos, rompía raquetas. Ese sí es un ejemplo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo trabajó? Eso es un ejemplo, ¿no? Y eso seguro que no es de hoy para mañana ni de hoy para dentro de 3 meses. Son trabajos muy, muy largos y el problema es que la competición, estamos hablando mucho de la competición del tenis, vive siempre bajo una presión brutal. O sea, todo tiene que ser ya. Se entrena... perdón. Volviendo al tenis en Lugo y al tema de instalaciones, nosotros tenemos un proyecto que se lo presentamos al ayuntamiento, está el concejal de deportes ahí, y me consta que él no está tan ilusionado como yo, pero se le quitaron los ojos cuando se lo presenté. Quizás es más realista, pero está ilusionado. De unas instalaciones de tenis con pistas cubiertas, en tierra batida, descubiertas, y bueno, todo lo que unas buenas instalaciones de tenis. Solo les pedíamos que nos cedieran una finca por unos años. Además salió de él. Y yo sé que este proyecto, pues yo creo que sí, entiendo bien. Hay unos inversores que hacen eso. Pedís unos terrenos, pero la inversión es privada. Exclusivamente, está el concejal ahí que me lo puede dar. Y esto yo lo único que puedo decir es buscar un terreno más o menos llano, que no debe ser fácil, y mi mano aquí hay gente interesada en hacer cosas así. Yo creo que has jugado una baza que es la encerrona, que es muy buena. No se puede escapar. Lo siento por Grandío, porque cierren las puertas, por favor. Sé que él estaba ilusionado con esto. Pero eso es una realidad. Se perdió en otras instancias y quizás en otros. Bueno. Es una realidad que es en Lugo, que es en Coruña, que es en todas las ciudades. Es decir, cuando hay inversión privada, pues es muy difícil que las instituciones hagan un proyecto, porque si no entraríamos en un problema. ¿Por qué se lo vamos a dar a este y no al otro? Es un proyecto global y que es una realidad que en Galicia no hay estadios cubiertas, pero no solo en Lugo. El problema es que ahora con la que está Callimita, que haya alguien, que como nosotros, que presentemos un proyecto millonario y con una creación de puestos de trabajo importante y que nos ningune. Y el presidente de la Federación Gallega de Lugo, además. Si te encuentro unos terrenos en Madrid. No, yo quiero hacer aquí, pero probablemente lo haremos en un ayuntamiento. Solo una cuestión, porque cuando, aprovechando la pregunta que hacía el doctor Delfín sobre la presión, la cabeza, esa presión y esa potencia mental se entrena desde pequeño, es decir, y desde pequeño con la presión de los entrenadores, y cuál es el papel del entrenador, y si ese papel del entrenador puede exceder los límites ahora que estamos con este asunto de lo de Tales. Porque, es decir, no sé, no es una historia de abuelo Cebolleta, pero yo tuve la oportunidad, estaba entonces en Zaragoza y gana Conchita Martínez un torneo en Estados Unidos. Y fuimos a una localidad próxima a Zurich que se llamaba Leugeren, donde estaba entrenando con aquel entrenador holandés. Por cierto, una localidad muy pequeñita, con unas instalaciones extraordinarias, era pista cubierta, tierra batida, tal. Y con aquel entrenador salí tarifando porque no sé cómo era el trato, pero era un tío bastante sargento, bastante... Corremos el peligro de que la presión y el trato, la forma de los entrenadores acaben con un chaval. Si se entrena esa presión también desde pequeñito y esa presión y esa práctica... Tema delicado. Pero casi creo que corremos más peligro. Cómo estamos evolucionando en la sociedad, que lógicamente mano dura siempre entre comillas y siempre con mucha mano izquierda, la derecha para nada. Creo que una de las quizás donde más nos podemos sorprender un poco todos es los niños hoy en día lo tienen todo, macho. Todo, y además se lo damos todo, nos lo sacan todo. Creo que es un error. Porque al final es que
controlan ellos el resto. O sea, un chaval de 14, 15 años te pone patas arriba a una escuela como la de Carlos Moyá y mía, que te quedas alucinado. Es verdad. Sí, sí, sí. O sea, es que he tenido que ponerme a dirigir la escuela, no en plan sargento, pero sí en decir, oye, mira chicos, estamos aquí para ayudar, que no necesitamos esto y que, porque lo tienen todo, lo quieren todo, si te vas para la pista de allá no sé qué es. Entonces, no sé cuál es ni lógicamente creo que no mano dura nunca, pero sí muy firme y siempre con talento y con mano izquierda, pero creo que uno de los problemas es que los chavales nos lo sacan todo, lo quieren todo, y al final eso para mí hace débiles a las personas. Cuando tienes un momento delicado y en el tenis son muchos, quizás son muchos más, y si tú piensas y echas la vista atrás, por ejemplo, hasta un propio Albert Costa, se acordará muchas más veces de momentos muy complicados en su vida que casi triunfos. Al final triunfos, ¿cuántos tienes? ¿14? Sí, ¿cuántos tienes? 12. 4, pero si tú miras atrás, son muchos más los momentos realmente muy malos. Entonces, si él no hubiese sido fuerte, pues no hubiese pasado todas esas, no hubiese mejorado, ese entrenamiento es superar todas esas cosas. Hoy en día creo que todo está demasiado al alcance, demasiado fácil, no sé qué, no se valora lo que realmente, porque yo me quedo alucinado. Bueno, es que yo siempre pongo detalles con Carlos Moya que me quedo, pues, Carlos Moya, macho. No, los chavales. ¿Y? Sí, no, da igual. Es que eso es una realidad. O sea, a mí me pasa, o sea, yo voy a entrenar con chicos que tal, y yo creo que ellos me deberían mirar con un poquito más de respeto, porque yo me veo, ¿no? Pero yo cuando era pequeño, veía a Emilio Sánchez o veía a Manolo antes, estaba allí súper impresionado, y si me decían A, yo hacía A más 3. No, y ahora dices A y hacen A menos 3. ¿Qué está pasando aquí? Y es una realidad, y va un poco bueno, de cómo está enfocada la sociedad a día de hoy, los valores educativos, y es un problema. Y después, claro, la capacidad de sacrificio cada vez cuesta más, porque lo tienen todo, es verdad. O sea, yo recuerdo mi infancia, la he pasado en un club de tenis. Porque en casa tampoco teníamos un ordenador pequeño que teníamos un poco. Mira, que llevabas 20 minutos jugando, estabas aburrido. O sea, y te ibas al club a jugar a tenis, a fútbol, a básquet, a todo, y estábamos todo el día compitiendo, corriendo, o sea, y yo creo que eso se está perdiendo un poco. Los chavales se quedan ya con 12, 13 años, Messenger, el Facebook, el Twitter, y lo tienen todo, y demasiadas cosas para hacer, ¿sabes? Y al final no centralizan en una cosa, sino que tienen muchas y están motivados por muchas cosas, no por algo completo. Aparte me vino bien el comentario que hizo ahora Alberto, porque yo creo que hay una cosa que se está perdiendo mucho e influye en todo. Al final es la evolución de la sociedad. Hablábamos de inversores, hablábamos del dinero. Hoy en día se enfoca todo mucho hacia la rentabilidad económica, entonces es normal que no haya inversores cuando no hay una rentabilidad económica, ¿no? Es decir, eso se mira mucho y en tiempos de crisis es fundamental. Yo también me he criado en un club, lo he vivido todo desde un club, y he tenido la suerte, la desgracia de trabajar como monitor y como director de escuela en un club, y creo que ha cambiado todo por completo. Es decir, antes los clubes generaban una mentalidad, generaban unos valores, generaban un ambiente, generaban un clima que podía ser propicio para la práctica del deporte, la práctica de... Hoy en día los clubes prácticamente, los que son socios, los utilizan como medios de, pues porque tienen una escuela y mi hijo quiero que entre a una escuela. Yo he vivido situaciones de padres que tenían niños de 4 años y me preguntaban, si meto a mi hijo ahora en la escuela, ¿puede llegar a ser campeón de España? Yo decía, pero ¿quién es tu hijo? Y iba con la madre paseando, se estaba empezando a caminar. Los padres buscan cosas muy directas. Quiero conseguir algo de mi hijo, que mi hijo consiga algo. Cuando yo creo que del deporte, de inicio, tendríamos que conseguir
una serie de beneficios al margen de los éxitos deportivos, totalmente. es decir, la capacidad de esfuerzo, Eso es lo primero. el compañerismo, y a día de hoy creo que desde los clubes no se está fomentando. No sé si tienen que ser los clubes o tienen que ser otros estamentos, otros organismos, pero no hay ese fomento. Desde los clubes las juntas directivas están agobiadas, no llegan a final de mes, buscan de las escuelas una rentabilidad económica que antes se buscaba una rentabilidad en valores, la inversión por parte de los organismos públicos es nula cuando deberían de entender que es una parte más de la formación, es decir, tú puedes formar a un arquitecto increíble que si no tiene valores su trabajo va a ser nulo, su capacidad de esfuerzo, su capacidad de relacionarse, su capacidad de saber lo que quieren los demás para entenderlo a la hora de trasladarlo a su trabajo, eso no existe y eso, el deporte podría ser una herramienta fundamental para poder transmitir eso. Creo que desde el principio, es decir, desde el Estado a la hora de entender el deporte como una herramienta de formación no lo está haciendo. Creo que hablábamos antes del papel de los padres, creo que hay un error.